Muchas gracias. Con la venia de la presidencia, compañeras, compañeros diputados, señor secretario, funcionarios públicos que le acompañan, sean ustedes bienvenidos a este recinto, a la Casa del Pueblo. En el grupo parlamentario de nuestro partido, el Revolucionario Institucional, aspiramos a que este ejercicio de glosa del segundo informe del Gobierno de la República contribuya a dar certidumbre a quienes asistimos, a quienes estamos en este recinto, pero fundamentalmente a millones de mexicanas y de mexicanos que al día de hoy no han encontrado respuestas a sus problemas en este día a día. Señor secretario, hemos escuchado con mucha atención y es un hecho que nuestro país se enfrenta a una amenaza histórica por la crisis de salud y la crisis económica. Millones de compañeras y de compañeros mexicanos han perdido su empleo, enfrentan reducciones de sus ingresos, han gastado de sus ahorros y, mucho peor, han incrementado sus deudas por diferentes compromisos que han generado en base a sus estimaciones de ingresos. Tan solo en el segundo trimestre del año, la economía mexicana tuvo la mayor caída de la que se tenga registro. Y según los analistas financieros, al cierre de este año se está previendo una caída del 9.9% del Producto Interno Bruto. El gasto federalizado, que se integra por las participaciones, las aportaciones, los convenios de descentralización, las reasignaciones y otros subsidios, tendrán una reducción de más de 108,000 millones de pesos para este ejercicio del 2021, cifra que representa un recorte de 5.5% en términos reales con respecto a este año. Frente a este escenario, señor secretario, los estados y los municipios se perfilan como los grandes perdedores en el proyecto del presupuesto para este ejercicio 2021. Y también, como usted lo comentó, prácticamente el año que entra, en el proceso electoral, dejarán 15 gobernadores de gobernar. Y eso va a obligar a que, de acuerdo a la ley de la disciplina financiera, se ciñan y que 3 meses antes deban de no tener adeudos. Eso va a complicar más seguramente las finanzas de estas entidades. En suma, es de suma importancia, señor secretario, destacar que en la revisión que se hizo de la propuesta de este paquete presupuestal, no pudimos identificar los recursos específicos para la compra y distribución de las vacunas para hacer frente al COVID-19, un tema que debería de ser prioritario frente a la tragedia nacional en la que nos encontramos y que además, señor secretario, así lo entendemos del Gobierno de la República, coincidimos en que no podemos permitir que más compañeras, que más compañeros mexicanos sigan muriendo por causa de esta enfermedad. Compañero diputado, su tiempo se ha agotado. En unos segundos termino, señora Adelante. presidenta. Muchas gracias. Señor secretario, ¿en qué partida presupuestal están asignados los recursos para la vacuna del COVID-18? ¿De dónde van a salir estos recursos? ¿Cuál es el monto del cual estamos hablando para la adquisición de esta vacuna? ¿Cómo se va a distribuir a los estados y municipios? Y eso permita dar una atención pronta, adecuada a los millones que somos de mexicanos. Es cuanto, señor secretario, estaremos muy atentos a sus respuestas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, diputado Alcántara Núñez. Tiene la palabra el secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez. Diputada presidenta, con su venia, diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez,
Respondo rápidamente a la pregunta puntual que me hizo y algunas de las preguntas o cuestionamientos que fue señalando a lo largo de su intervención. Primero, una muy específica con relación a las participaciones federales. Las participaciones federales no se recortan. El monto que haya de la recaudación federal participable, el 20% va para los estados, independientemente de cuánto se presupueste. Si se recauda más de IVA, del impuesto sobre la renta, o si el precio del petróleo va para arriba, se les da más. Si cualquiera de esas variables cae a través de una fórmula directa que además determina cuánto va para cada entidad federativa, se hacen los ajustes. Dado lo que estamos esperando que cierre este año, en realidad lo que nosotros presentamos en el paquete no representa contra la distribución ex post una caída, sino un aumento de entre el 6.5 y el 8.5%, dependiendo si son participaciones y fondos federales. No hay nada ahí que sea discrecional por el lado de Hacienda. En segundo lugar, efectivamente, como señaló yo y como señaló usted, hay prácticamente la mitad de las entidades que van a pasar por una situación financiera muy compleja si no hacemos algo, lo cual no quiere decir que no podamos hacer algo. Nosotros estamos trabajando, y quiero ser muy enfático en ello, porque nosotros estamos trabajando con las entidades en crear un mecanismo que permita solventar esto, pero probablemente ese mecanismo va a requerir de un tránsito legislativo y entonces tendremos que colaborar entre los dos poderes para resolver el problema de la mitad de las entidades del país, haciéndolo con transparencia y de manera responsable, pero siendo muy claros de que es un problema relativamente urgente y de un tamaño que resulta inmanejable dadas las condiciones actuales. ¿Qué va a pasar con lo de las vacunas? Bueno, una parte importante de las vacunas que usted no ve en el presupuesto 2021, no lo va a ver en el presupuesto 2021 porque el anticipo lo damos la semana que entra. Es con el gasto del año 2020. Déjeme nuevamente referir a cuáles son los mecanismos a través de los cuales lo vamos a contratar. El primero es el llamado convenio COVAX, que es un convenio a nivel internacional donde los distintos países se están suscribiendo para tener acceso a un portafolio de 18 posibles vacunas. Eso ayuda a subrayar la complejidad de este proceso. Hoy no hay una vacuna. La forma estándar de presupuestar algo es saber cuánto se tiene que comprar y cuál es el costo. Hoy tenemos idea de las dosis que tenemos que comprar y esas dependen de si la vacuna que sale exitosa es de doble dosis o de dosis única. Pero el esquema más que en términos lógicos es más cercano a lo que está pasando es el de una opción financiera. Lo que estamos comprando es el derecho a tener una vacuna potencial. Ahora, no es un derecho así en abstracto, ya un número importante de las vacunas están en la fase 3, en la fase ya para de aprobación final. ¿Cómo va a ser eso? El 9 de octubre es la fecha, dentro de una semana, donde vamos a pagar alrededor de 4.200 millones de pesos con recursos previstos en el FONSAVI, en el fideicomiso que tiene el INSABI, para dar el primer adelanto de las vacunas. Después vamos a tener tres tipos de contratos distintos. Contratos bilaterales con países, cuando las empresas tienen como uno de sus accionistas principales al Estado, contratos con farmacéuticas independientes y los de COVAX, que son organizados a través de los organismos internacionales. Cada uno de ellos tiene fechas esperadas de entrega. Se espera que las primeras dosis bajo estos contratos empiecen a llegar el primer trimestre. Ahora, ¿cómo se van a distribuir esas dosis? Hay más o menos un acuerdo internacional de cuál va a ser el orden de prelación a través de los cuales se van a distribuir. Las primeras vacunas van a ir para médicos, enfermeras y los que están en la línea de batalla y que por lo tanto están más expuestos. Después van a ir para las personas que están en situación de riesgo, en particular a los adultos mayores. Hacia ellos van a ir dirigidos los primeros lotes, pero la idea es que en el transcurso del año lleguen suficientes lotes para vacunar a un porcentaje muy alto de la población mexicana. Dicho sea
de paso, esto va a implicar, no solamente para México, sino probablemente para el resto del mundo, que vamos a estar teniendo la campaña de vacunación más ambiciosa en la historia de la humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario Herrera Gutiérrez. Tiene el uso de la palabra para hacer uso del tiempo de réplica la diputada Lourdes. Con su permiso, Presidenta. Señor secretario, en el PRI valoramos las prioridades de una administración cuyo eje es atender a la población más necesitada. También compartimos la urgencia de atender los desafíos que impuso la pandemia por COVID-19 para garantizar la vida y la salud de las personas. Pero hoy también es tiempo de hacer nuestras las prioridades de jóvenes como Rafael Castro, sinaloense, un hombre de trabajo como somos en mi tierra, con apenas de 20 años. Trabajaba y estudiaba economía hasta marzo de este año. En plena edad productiva, se ha quedado con la alta responsabilidad de cuidar a sus padres. Y él, a diferencia de las autoridades federales, no ve un futuro brillante, como tampoco lo ven los más de 12 millones de personas que se han quedado en desempleo hasta este momento. Secretario Herrera, la indolencia no debería estar invitada a la mesa del presupuesto en un país como el nuestro. Lamentablemente, hoy es la regla. Mire usted, a diferencia de Cintia, quien a los 31 años y sin ser madre venció el cáncer de mama, con el apoyo de su familia, de los médicos, de instituciones como FUCAM, que atiende el 7% de los casos de cáncer de mama detectados en el país, hoy cerca de 8,000 mujeres, 8,000 esposas, madres, hijas, abuelas, están en riesgo de no recibir a tiempo su quimioterapia, su cirugía o medicamento para vencer esta terrible enfermedad. Este gobierno, a ellas, como a muchos niños, los ha abandonado y a muchos otros los ha dejado morir. Y de las víctimas, bueno, mejor ni hablamos. Es urgente lograr un acuerdo con el gobierno federal para que no desaparezcan estos apoyos. Es necesario y razonable que a través del INSABI se garantice un presupuesto etiquetado para las organizaciones de la sociedad civil que sí ayudan a un México sano. Es emblemática también la desaparición de programas de escuelas de tiempo completo que actualmente cuentan con un universo de 27,000 escuelas que benefician a 3.6 millones de niñas y de niños, pero sobre todo tiene perspectiva de género y fomenta la participación plena de las mujeres con trabajos remunerados. ¿Cómo se van a generar las acciones afirmativas que ayudan a un país más igualitario cuando nosotras, las mujeres, en todas las esferas, tenemos que esperar la suficiencia presupuestaria? Esto no es gobernar con perspectiva de género, sin embargo, estamos a tiempo de cambiar el rumbo. Usted mismo reconoce que este país no tendrá el desarrollo ni el crecimiento deseado si no se incorporan a las mujeres plenamente a la población económicamente activa. Vivimos tiempos difíciles. Las familias mexicanas son víctimas del COVID-19 que mantiene de luto a la nación y las repercusiones de la profunda crisis económica que generan pobreza y desesperanza. Frente a estos dos problemas hemos presenciado indiferencia, cuando las historias de drama se repiten ante nuestros ojos todos los días. La política nacional debe volver el centro de su atención a las demandas de las familias. Hoy, como nunca antes, debemos invertir en las prioridades del presente y las necesidades del futuro: la educación, la salud y la seguridad. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Sánchez Martínez. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados.